Las iglesias, monumentos a la fe construidos con piedra y plegarias, se alzan como faros de esperanza en nuestro mundo, con sus puertas abiertas para ofrecer refugio y santuario a las almas perdidas. Pero todo lo que proyecta una luz intensa, inevitablemente, crea una sombra profunda. Esta noche, no entraremos en ellas buscando la salvación. Entraremos para escuchar las historias de aquellos que encontraron algo más en la casa de Dios, algo que los esperaba pacientemente en la penumbra del santuario. Nuestra historia nos lleva a un pequeño pueblo engullido por la niebla y las montañas, un lugar cuyo nombre ya es un presagio: Almas Perdidas. Y en el corazón de Almas Perdidas se alzaba, y aún se alza, la parroquia de San Miguel Arcángel. No era una catedral majestuosa, sino una construcción humilde y antigua, con un campanario que llevaba décadas en silencio y unas puertas de roble que se quejaban como un anciano al abrirse. Durante más de 40 años, la parroquia había estado cerrada, sus feligreses mermados por el tiempo y el éxodo hacia la ciudad. Pero la diócesis, en un impulso de renovación, decidió que era hora de que la luz de la fe volviera a brillar en aquel rincón olvidado del mundo. Para esta tarea, enviaron al padre Mateo, un hombre joven, apenas superando los 30 años, lleno de un idealismo que aún no había sido puesto a prueba. Mateo veía la parroquia no como una ruina, sino como una oportunidad, un lienzo en blanco donde podría reconstruir una comunidad, reavivar la fe y servir a Dios lejos del cinismo de la gran ciudad. Al llegar, sintió el peso de los años en el aire, el olor a incienso frío, a madera húmeda y a polvo sagrado. La nave principal estaba sumida en una penumbra perpetua, apenas rota por la luz que se filtraba a través de los vitrales descoloridos. Mientras recorría el lugar, sus ojos se posaron en un elemento que parecía absorber la poca luz que existía: el confesionario. Estaba al fondo, en una alcoba oscura. Era una obra de arte maciza, tallada en una madera casi negra, de un estilo barroco y severo que ya no se veía. Tenía detalles intrincados, pequeños querubines cuyos rostros parecían contorsionados en muecas de dolor y enredaderas de espinas que se retorcían por los marcos. Irradiaba una antigüedad palpable, una presencia que lo diferenciaba del resto del mobiliario. Era imponente y, por alguna razón que Mateo no pudo explicar, profundamente inquietante. Los pocos ancianos que quedaban en el pueblo y que se acercaron con curiosidad a conocer al nuevo párroco, se mostraban amables, pero extrañamente reservados. Le daban la bienvenida, le ofrecían ayuda para limpiar, pero cuando Mateo mencionaba su intención de restaurar y volver a usar el viejo confesionario, sus rostros cambiaban. Un velo de incomodidad caía sobre ellos. Insistían, con excusas vagas, en que preferían la confesión cara a cara, al aire libre, en la sacristía, en cualquier lugar menos allí. Una mujer, doña Elvira, la más anciana del pueblo, simplemente se santiguó y susurró una frase que se le clavó en la mente: «Hay ecos que es mejor no despertar, padrecito». Mateo, un hombre de fe lógica y racional, atribuyó estas reacciones a la superstición rural, a cuentos de viejas forjados en años de aislamiento. Estaba decidido a devolverle al confesionario su propósito sagrado. Pasó 3 días enteros limpiándolo,
Frotó la madera oscura, pulió los herrajes de bronce y reparó el gastado reclinatorio de terciopelo. Durante esas horas de trabajo solitario, comenzó a notar cosas. Una corriente de aire gélido que parecía emanar del interior de la cabina, incluso con las puertas y ventanas de la iglesia cerradas. Un silencio que se sentía más pesado, más denso, dentro de esa pequeña alcoba. Y, lo más extraño, la sensación inequívoca de no estar solo. Una presencia a su espalda, tan real que a menudo se giraba bruscamente, solo para encontrar el pasillo vacío y polvoriento. Una tarde, mientras ajustaba la rejilla de madera que separaba al sacerdote del penitente, escuchó el primer susurro claro. No fue el viento, fue una voz. Débil, sibilante, como el roce de hojas secas. No entendió palabras, solo el tono, un lamento lastimero que pareció deslizarse directamente en su oído. Se quedó helado, con el corazón martilleándole en el pecho. Racionalizó de nuevo. Era una iglesia vieja, llena de corrientes de aire y ruidos extraños. Su mente, sugestionada por las advertencias de los lugareños, le estaba jugando una mala pasada. La primera confesión en la restaurada estructura tuvo lugar una semana después. Fue una de las pocas ancianas del pueblo, una mujer llamada Isabel, quien, tras mucha insistencia por parte de Mateo, accedió a usarlo. Entró con una reticencia casi infantil, mirando la puerta tallada como si fuera la entrada a una tumba. Mateo entró en su compartimento, cerró la portezuela y esperó. El silencio era total. Podía oír su propia respiración. Isabel comenzó su confesión con voz temblorosa. Eran pecados sencillos, casi inocentes. Chismes sobre una vecina, un sentimiento de envidia pasajero. Pero mientras hablaba, Mateo notó algo extraño. La voz de la mujer se oía distante, como si viniera de muy lejos, y por debajo de sus palabras, casi imperceptible, creyó oír de nuevo aquel susurro, un murmullo bajo y constante que parecía acompañar cada pecado confesado. Al terminar, Mateo le dio la penitencia y la absolución. Cuando deslizó la pequeña placa para cerrar la rejilla, la mujer soltó un grito ahogado. Mateo abrió la puerta de su cabina de un tirón. Isabel estaba de pie, con el rostro pálido como la cera y los ojos desorbitados por el terror. Ella lo miró y con voz rota le dijo que mientras él recitaba la absolución, había escuchado otra voz. Una voz que salía de la rejilla junto a la suya. Una voz fría y antigua que le susurró un secreto terrible. Un pecado que ella jamás había confesado a nadie. Algo que ocurrió en su juventud. Un acto oscuro que había enterrado en lo más profundo de su memoria. La voz, le dijo ella llorando, no le ofreció el perdón. Le dijo que sabía su secreto y que ahora le pertenecía. Aquello sacudió a Mateo hasta los cimientos. No podía ser una alucinación compartida. El terror de la mujer era demasiado genuino. Esa noche, incapaz de dormir, regresó a la iglesia. La luna llena arrojaba una luz espectral a través de los vitrales, dibujando figuras fantasmales en el suelo de piedra. Se acercó al confesionario, armado con un rosario en una mano y una linterna en la otra. El aire a su alrededor era gélido. Apuntó la luz hacia el interior de la cabina del penitente. No había nada fuera de lugar, pero entonces lo escuchó. El susurro era más claro ahora. Venía del otro lado de la rejilla,
de la oscuridad donde él debería estar sentado. No eran palabras en español ni en latín. Era una cadencia gutural, un lenguaje de sombras y dolor. Y entre esos sonidos inhumanos comenzó a distinguir palabras sueltas, fragmentos de confesiones. Vio el rostro de un hombre que había confesado robarle a su hermano. Escuchó la voz de una mujer admitiendo su adulterio. Eran los pecados del pueblo, de generaciones pasadas, resonando en la madera. Y entonces, la voz cambió, se dirigió a él, susurró su nombre: Mateo. El sonido de su propio nombre en esa voz profana fue como una aguja de hielo en su cerebro. La voz le habló de sus propias dudas, de su orgullo, de la vanidad que sintió al creer que él solo podría revivir esa parroquia. Le recordó un momento de debilidad en el seminario, un secreto que pensó que solo Dios y él conocían. El terror dio paso a una ira helada. Esto no era un eco, era una inteligencia, una entidad maligna que se había anclado en el acto más sagrado de la reconciliación. No absolvía, coleccionaba, no perdonaba, se alimentaba de la culpa. Desesperado, Mateo corrió a la pequeña biblioteca de la sacristía, un cuarto lleno de libros teológicos carcomidos por la polilla. Buscó durante horas, hasta que encontró lo que buscaba: un viejo diario parroquial, encuadernado en cuero agrietado. Pertenecía al padre Damián, el párroco que había servido en Almas Perdidas 50 años atrás, el último antes de que la iglesia fuera abandonada. Las primeras páginas eran rutinarias: registros de bautismos, bodas, misas. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía se volvía errática, frenética. El padre Damián también había escuchado los susurros. También había sentido la presencia helada. Escribió sobre el confesionario con un pavor creciente. Lo llamaba el acólito silencioso o el ladrón de secretos. Según sus investigaciones, la iglesia no se había construido sobre tierra sagrada. Se había erigido sobre un lugar mucho más antiguo, un sitio donde las tribus prerromanas practicaban rituales de sangre y donde, según la leyenda local, se hacían confesiones a un dios oscuro de la tierra a cambio de favores. Al construir la iglesia encima, los primeros misioneros no purificaron el lugar, lo sellaron, y la energía de ese antiguo rito se había filtrado, se había adherido a un objeto, al confesionario. Damián escribió que la entidad no era un demonio en el sentido clásico. No podía ser exorcizada como una posesión. Era algo más parecido a un parásito espiritual, un hongo del alma que había crecido durante siglos, alimentándose de la energía oscura de los pecados confesados. Cada acto de contrición susurrado en su interior no ascendía al cielo, sino que era absorbido por la madera negra, fortaleciendo a la cosa que habitaba en ella. El padre Damián había intentado quemarlo, pero los aldeanos, aterrorizados por lo que podría desatarse si su prisión era destruida, se lo impidieron. Su última entrada en el diario era casi ilegible. No se le puede expulsar, solo se le puede hacer callar. La madera recuerda, la culpa le da voz. He sellado la puerta. Que Dios se apiade de quien la abra de nuevo. Mateo entendió. El abandono de la iglesia durante 40 años no fue por falta de feligreses. Fue una cuarentena. El padre Damián había sellado la iglesia para matar de hambre a la entidad, para privarla de su sustento, los secretos, la culpa, el miedo. Y él, en su idealismo ciego, la había despertado. La tormenta que se desató esa noche fue bíblica.
Relámpagos iluminaban la iglesia en fogonazos estroboscópicos, seguidos de truenos que sacudían los cimientos. La lluvia golpeaba los vitrales con la fuerza de 1.000.000 de puños. Mateo sabía que tenía que actuar. No podía huir y dejar esa trampa para otro sacerdote incauto en el futuro. No podía destruirla. Tenía que hacer lo que Damián no pudo completar. Tenía que silenciarla. Armado con un crucifijo, agua bendita y el conocimiento del diario, caminó hacia el confesionario. El frío era ahora insoportable. Los susurros ya no eran murmullos. Eran un coro de gritos ahogados, un torbellino de agonía que llenaba toda la iglesia. La puerta del confesionario se abrió lentamente con un chirrido que le erizó la piel. Era una invitación. Con el corazón en la garganta, Mateo no entró en el compartimento del sacerdote. Entró en el del penitente. Se arrodilló en el reclinatorio, el mismo lugar donde incontables almas habían derramado sus secretos. Cerró los ojos y, en lugar de confesar un pecado, comenzó a rezar. No la absolución, sino una oración de condena, un anatema. La reacción fue instantánea y violenta. La temperatura cayó en picado, su aliento se convirtió en vaho. La madera del confesionario crujió y gimió como si estuviera viva y bajo una presión inmensa. La voz, ahora directamente en su mente, dejó de susurrar. Gritó. Le mostró imágenes, visiones de sus peores miedos, sus padres muriendo, la ruina de su ministerio, su propia alma ardiendo en el infierno. Le ofreció poder, le ofreció conocimiento, le susurró que podía revelarle los secretos más oscuros de cualquier hombre, darle poder sobre ellos. Solo tenía que confesarle una cosa, que su fe era débil. Solo tenía que admitir su miedo. Mateo sintió que su voluntad se resquebrajaba. El terror era tan absoluto que amenazaba con paralizarlo. Pero entonces recordó las palabras del padre Damián. La culpa le da voz. La entidad no se alimentaba del pecado en sí, sino de la vergüenza, del secreto, del miedo que lo rodeaba. Así que Mateo hizo lo impensable. Abrió los ojos en la oscuridad y habló. No a la entidad, sino a Dios. Confesó su miedo. Confesó su orgullo. Confesó su terror abrumador en voz alta, no como un secreto susurrado, sino como una declaración. Lo expuso a la luz, despojándolo de su poder. Tengo miedo, gritó en la oscuridad, pero mi fe no te pertenece. Hubo un alarido final, un chillido que no fue de este mundo, un sonido de algo antiguo y hambriento siendo arrancado de su nido. Luego, el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto que dolía. La presión en el aire se desvaneció. El frío retrocedió. La tormenta afuera amainó a una llovizna suave. Mateo salió del confesionario temblando, empapado en sudor frío, pero vivo y en paz. Sabía que la entidad no estaba destruida. Estaba dormida, debilitada, silenciada, pero seguía allí, latente en la madera oscura. Al día siguiente, con la ayuda de 2 hombres del pueblo, a los que no les dio más explicación que una orden firme, Mateo movió el confesionario al centro de la iglesia. Compró cadenas gruesas y candados en el pueblo vecino. Envolvió el confesionario en cadenas, una y otra vez, hasta que la madera tallada quedó oculta bajo una red de hierro. Selló los candados y luego colocó un cartel escrito a mano sobre las cadenas. No abrir. Prohibido el paso. Condenado.
Escribió una carta a la diócesis informando que la estructura de la parroquia de San Miguel Arcángel era irreparablemente inestable y peligrosa para cualquier tipo de reunión pública. Solicitó su clausura permanente. Nunca mencionó la verdadera razón. Nadie le habría creído. El padre Mateo se quedó en Almas Perdidas, pero nunca más celebró una misa dentro de la iglesia. Se convirtió en el guardián silencioso de un secreto terrible. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento aúlla entre las montañas, se acerca a las puertas cerradas de la parroquia y jura que, si escucha con suficiente atención, todavía puede oír, muy débilmente, desde las profundidades del edificio sellado, el eco de un susurro, esperando, paciente, porque sabe que los secretos nunca mueren del todo, y siempre, siempre hay alguien dispuesto a confesar. Nunca creí que acabaría escribiendo esto. Durante años me he negado a contar lo que viví en la parroquia de San Elías, una iglesia antigua que se alzaba al borde de la carretera secundaria que une dos pequeños pueblos del sur. No es una iglesia famosa, ni aparece en folletos turísticos. De hecho, la mayoría de los vecinos evitaban siquiera mirarla cuando pasaban por allí de noche. Yo era seminarista cuando me asignaron tareas de apoyo en esa parroquia. Apenas tenía 24 años, y aunque estaba acostumbrado a los horarios de oración y a las rutinas austeras del convento, aquel lugar me perturbaba. Supe que algo no iba bien desde el momento en que el padre Guillermo, el párroco que me recibió, me miró con unos ojos que parecían llevar dentro el peso de una culpa interminable. La parroquia tenía un aire sombrío. La piedra grisácea de los muros se mezclaba con un olor agrio que emanaba de las rendijas del suelo. Me explicaron que en tiempos antiguos había allí un pequeño osario, un depósito de huesos que más tarde fue sellado con cemento. Sin embargo, los rumores persistían. Algunos aseguraban que por la noche se escuchaban lamentos, y otros juraban que a veces se veían sombras que ascendían desde las grietas. Mi labor consistía en ayudar a preparar la liturgia, limpiar el altar, repasar los salmos y hacer guardia nocturna cuando el padre Guillermo se encontraba demasiado débil para velar. Pasé mis primeros días convencido de que mi imaginación exageraba cada sonido, el viento golpeando las ventanas, la madera crujiendo en los techos, el canto de los búhos. Pero poco a poco las señales se volvieron imposibles de ignorar. La primera noche que me tocó quedarme hasta el amanecer, me senté cerca del confesionario, con un libro de salmos sobre las rodillas. Encendí una lámpara de aceite y traté de mantener la mente ocupada. Serían las 2 de la madrugada cuando escuché, muy claramente, el chirrido de la puerta principal. Fue un sonido lento, como si alguien empujara la madera poco a poco. Pensé que tal vez era un feligrés despistado o algún indigente que buscaba refugio del frío. Sin embargo, cuando me levanté para mirar, la puerta seguía cerrada, bien asegurada con el pasador de hierro. Regresé a mi asiento, con un temblor en las manos que no pude reprimir. Intenté rezar en silencio, pero sentía un peso extraño sobre el pecho. Fue entonces cuando percibí un murmullo. Al principio, apenas un susurro difuso que se confundía con el rumor del viento. Luego se tornó más claro, casi articulado. Una voz femenina que decía palabras que no podía comprender del todo, pero cuyo tono era lastimero. Volví la vista hacia el altar
y creí ver una silueta junto a la mesa del sacrificio. Una figura oscura, encorvada, con un velo negro que le cubría el rostro. La lámpara de aceite parpadeó y por un segundo la imagen se disolvió en sombras. Me levanté de golpe y retrocedí hasta el confesionario. Allí, con la espalda pegada a la madera, sentí que el frío me trepaba por la columna como una garra. El murmullo se transformó en un gemido largo, casi un canto fúnebre. No sé cuánto tiempo estuve así, paralizado. Cuando por fin me atreví a mirar de nuevo, la silueta había desaparecido. La lámpara ardía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pensé en despertar al padre Guillermo, pero no quise parecer un cobarde. Me obligué a permanecer en mi puesto hasta que amaneció. A la mañana siguiente, mientras ayudaba al padre a preparar el desayuno, me atreví a preguntarle si él había sentido alguna vez presencias extrañas durante la noche. Su reacción me desconcertó. No dijo nada durante varios segundos. Luego se sentó en una silla de madera, se frotó las sienes y me contó una historia que me heló la sangre. Dijo que hacía más de 50 años, cuando él era joven, la parroquia fue escenario de un suceso terrible. Una mujer llamada Clara, que sufría de delirios y ataques de nervios, solía acudir allí a pedir ayuda. El párroco de entonces, un hombre rígido y supersticioso, creyó que estaba poseída. Convenció al obispo de permitir un exorcismo sin la autorización de la familia. Durante el ritual, Clara se desvaneció. La versión oficial fue que murió por un fallo cardíaco, pero hubo rumores de que la sometieron a un encierro forzoso en el osario, con la intención de purificar su alma. Nadie lo pudo demostrar, pero desde entonces muchos aseguraban que su espíritu nunca abandonó la iglesia. El padre Guillermo me miró con tristeza y añadió que con los años había aprendido a no intervenir cuando la presencia se manifestaba. Según él, rezar con fervor sincero podía apaciguarla por un tiempo, pero intentar expulsarla solo empeoraba las cosas. Aquella noche volví a quedarme de guardia. Antes de que oscureciera, coloqué un rosario bendito sobre el altar y dejé encendidas varias velas. Me arrodillé a rezar un Padre Nuestro tras otro, intentando mantener la calma. Durante horas no ocurrió nada. El silencio era tan profundo que llegué a pensar que todo había sido fruto de mi agotamiento. Poco antes de las 3 de la madrugada, sin embargo, las velas comenzaron a chisporrotear. Un olor agrio, semejante a tierra húmeda, se extendió por la nave principal. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Entonces la oí de nuevo, esa voz entre el llanto y la súplica, pero esta vez no estaba lejos. Provenía de dentro del confesionario que yo había ocupado la noche anterior. El sonido me heló la sangre. Era como si alguien se desahogara en un sollozo interminable. Me acerqué despacio, sin saber por qué lo hacía, solo con la certeza de que debía enfrentar lo que fuera que se ocultaba allí. Al llegar junto a la puerta del confesionario, sentí un frío glacial que me subía por los brazos. Me armé de valor, giré el picaporte y empujé. El interior estaba vacío, pero un escalofrío me recorrió cuando vi que sobre el reclinatorio había marcas de humedad que parecían huellas de manos apoyadas con fuerza. El lamento continuó unos segundos, hasta que se apagó en un silencio absoluto. Esa noche no volví a cerrar los ojos. Me senté frente al altar con el rosario entre los dedos, rezando hasta que el cielo empezó a clarear. Cuando el padre Guillermo entró, me encontró en ese estado de agotamiento absoluto. No hizo preguntas.
Solo se limitó a ponerme una mano en el hombro y a decir que no me preocupara. Con el tiempo, uno aprendía a vivir con esas presencias. Durante las semanas siguientes, los fenómenos se hicieron más frecuentes. Las puertas se abrían solas. Las campanas de la torre sonaban en mitad de la madrugada. En una ocasión, mientras limpiaba los candelabros del altar, vi con claridad que un velo negro se deslizaba por la nave lateral, como si alguien caminara con paso arrastrado. Empecé a sentir que la cordura se me escapaba poco a poco. No solo era el miedo, era también la sospecha de que el espíritu de Clara no era el único que habitaba aquel lugar. En ocasiones, al entrar en la sacristía, sentía que me observaban decenas de ojos invisibles. Un olor a carne podrida impregnaba el aire, mezclándose con el incienso. Algunas noches me despertaba con moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Llegué a dudar de todo, de mi vocación, de mi fe, de mi propia mente, pero seguía allí, incapaz de abandonar la parroquia. Sentía que si me marchaba, si huía, algo me seguiría para siempre. Y en el fondo, también me aferraba a la esperanza de que rezar y cumplir con mi deber terminaría por apaciguar la maldición. Una madrugada, cerca del final de mi estancia, ocurrió lo peor. Había ido al campanario a comprobar el mecanismo del badajo, pues las campanas habían repicado 3 veces en la noche anterior, sin motivo aparente. Subí los escalones de piedra, con el corazón golpeándome en la garganta. Cuando llegué arriba, sentí una presión sobre el pecho que casi me hizo perder el equilibrio. El campanario estaba en silencio, pero el aire estaba tan helado que mi aliento se volvía vapor denso. Mientras revisaba la polea de la campana principal, un murmullo empezó a sonar detrás de mí. Me giré y vi a Clara. Esta vez la vi con claridad, como si fuera de carne y hueso. Su rostro estaba ceniciento, surcado de venas oscuras. Su boca se movía en un lamento sin voz. Estiró una mano hacia mí. Pude ver que sus dedos terminaban en uñas negras, agrietadas. Intenté moverme, pero mis piernas no respondieron. Ella avanzó un paso, otro más, hasta que su mano casi rozaba mi mejilla. Sentí un frío indescriptible, un vacío que se colaba en mi interior. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de un espíritu buscando consuelo. Había algo más, una voluntad ajena que se alimentaba de mi miedo, de mi culpa. Una presencia antigua que se había apropiado del dolor de Clara para manifestarse. Recité un Padre Nuestro en voz alta, con la voz rota, mientras ella seguía acercándose. De pronto, un estruendo sacudió la estructura del campanario. La campana cayó sobre el suelo de piedra con un estrépito que retumbó por toda la parroquia. En ese instante, la figura de Clara se desvaneció, deshaciéndose en un polvo negruzco que flotó un segundo antes de desaparecer. Bajé tambaleándome, sin poder creer que seguía vivo. Cuando llegué a la nave central, me desplomé de rodillas. El padre Guillermo me encontró así un rato después. Esa misma mañana, decidí marcharme. No volví a poner un pie en aquella parroquia. Con los años, he intentado convencerme de que fueron alucinaciones provocadas por la soledad y el insomnio. Pero en lo más profundo de mí, sé que no fue así. Sé que allí, bajo esas piedras húmedas, habita algo que se alimenta de los pecados y el sufrimiento de quienes se atreven a permanecer demasiado tiempo en su presencia. Y que cada noche, cuando suenan las campanas, Clara sigue buscando que alguien escuche su lamento. Tal vez no era un demonio. Tal vez solo era el eco de una injusticia que jamás se reparó.
pero a veces, en sueños, vuelvo a ver su mano extendida y despierto con la certeza de que algún día tendré que regresar a enfrentar lo que quedó allí, aguardando en silencio. Sadhu. Yo trabajaba como conservador de arte sacro en la diócesis. Mi labor era rutinaria: catalogar piezas, limpiar esculturas, recomponer retablos que habían sufrido el desgaste del tiempo. Durante años lo hice con respeto y disciplina, convencido de que las iglesias son custodias de la fe y la memoria. En el otoño del año 2019 me asignaron una intervención delicada en la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas, un templo pequeño, de muros encalados y aspecto humilde, ubicado en una colina polvorienta del norte. La iglesia había permanecido cerrada casi 3 décadas. La última comunidad parroquial se disolvió cuando el párroco murió en circunstancias confusas. Según los pocos archivos que encontré, el sacerdote fue hallado una madrugada, arrodillado frente al sagrario, con los ojos abiertos de par en par, las pupilas dilatadas, la boca desencajada en un rictus de espanto. El obispado decidió mantener el templo cerrado, alegando falta de recursos y de feligreses. Pero la iglesia no fue clausurada de forma oficial. La dejaron en un estado de abandono discreto, como si nadie quisiera responsabilizarse de sus muros ni de su historia. Mi tarea consistía en evaluar los daños y decidir qué piezas podían recuperarse. Llegué una mañana de noviembre, acompañado de un carpintero y un ayudante de archivo. Desde fuera, la iglesia parecía un edificio cualquiera, apenas un campanario agrietado y una puerta carcomida por el sol. Sin embargo, al abrirla, nos recibió un olor acre, mezcla de polvo, moho y un leve perfume rancio que no supe identificar. Todo estaba cubierto por capas de suciedad. Sobre el altar principal se alzaba un retablo imponente, un ensamblaje de madera tallada con querubines, columnas salomónicas y un sagrario ornamentado con pan de oro. A primera vista parecía que bastaría con un proceso de limpieza y consolidación. No obstante, cuando me acerqué, sentí una repulsión que no sabría explicar. Fue como si algo dentro del retablo me advirtiera que no lo tocara. Durante el primer día solo tomamos fotografías y anotaciones. Al atardecer, mientras revisaba las imágenes en mi ordenador, descubrí algo que me sobresaltó. En una de las fotos del sagrario, tomada con flash, aparecía un reflejo extraño. 2 puntos luminosos a la altura donde se abrirían las puertas de la pequeña custodia. Parecían pupilas diminutas, redondas, observando con fijeza. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz sobre el barniz. Sin embargo, cuando mostré la imagen al carpintero, se puso pálido y evitó hacer comentarios. Aquella noche dormí en una casa de huéspedes del pueblo vecino. Me desperté varias veces, con la sensación de que alguien me estaba vigilando desde algún rincón de la habitación. Al día siguiente, volvimos temprano. El carpintero empezó a retirar los paneles más deteriorados del retablo. Yo me dediqué a examinar la policromía y a limpiar las molduras con una solución suave. Hacia el mediodía encontramos algo que no figuraba en los planos originales. Detrás del panel izquierdo del sagrario descubrimos un compartimento oculto. La madera cedió con facilidad. Dentro había un hueco profundo donde se acumulaba un polvo negruzco, como ceniza mezclada con tierra. Al fondo, recostada sobre un lienzo sucio, hallamos una figura de cera de unos 40 centímetros, vestida con una túnica de lino amarillento.
Tenía un rostro grotesco, tallado con facciones humanas, ojos diminutos, boca entreabierta, manos pegadas al pecho. Parecía un niño disecado, pero era demasiado rígido para ser un cuerpo real. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mientras sostenía la figura, advertí que el carpintero retrocedía, haciendo la señal de la cruz. Me dijo que prefería no continuar y salió de la iglesia con pasos vacilantes. El ayudante del archivo, que hasta entonces se había mostrado escéptico, palideció al punto de sentarse en un banco, respirando con dificultad. Me quedé solo, sosteniendo aquella figura. No sé por qué la miré a los ojos. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambió mi vida. Durante un segundo, solo un segundo, me pareció que los ojos de cera se movían, que me seguían. Bajé la mirada, convencido de que deliraba, pero la sensación no se disipó. Sentí que algo se abría en mi mente, como una puerta mal sellada. Una voz se insinuó en mi conciencia, un murmullo que no articulaba palabras, pero que me llenó de un terror absoluto. Dejé la figura sobre el altar y salí al exterior a respirar. Me temblaban las manos y no podía calmar el corazón. Me repetía que todo tenía una explicación racional, un viejo objeto votivo, un efecto óptico, mi imaginación exacerbada por el encierro. Sin embargo, al volver a entrar, supe que ya nada sería igual. Esa noche insistí en dormir en la iglesia para demostrarme que no era un cobarde. El carpintero se negó a regresar y el ayudante se fue con él. Antes de que se marcharan, los vi mirarme con un asombro que rozaba la lástima. Yo me quedé solo con el retablo y su figura de cera. Encendí varias velas e intenté continuar con la catalogación. Durante horas no ocurrió nada. El silencio era tan profundo que llegué a pensar que por fin podría terminar mi trabajo. Sin embargo, cerca de las 3 de la madrugada, empecé a notar un cambio en el aire. Un olor dulzón, parecido al de flores marchitas, impregnó cada rincón. Me puse en pie, con la sensación de que alguien caminaba descalzo detrás de mí. Volví la cabeza. Nada. Me giré hacia el altar y comprendí que el sagrario estaba entreabierto. El compartimento donde había encontrado la figura de cera ahora tenía la puerta abierta unos centímetros. La vela más cercana parpadeó y se apagó. En la penumbra, juraría que vi un leve movimiento dentro del hueco, como si algo respirara. Intenté cerrar la puerta, pero sentí un impulso irracional de mirar adentro. Cuando me incliné, una bocanada de aire helado me golpeó la cara. Vi los ojos de la figura brillando en la oscuridad. Una voz emergió en mi mente, un susurro hecho de 1000 lamentos mezclados. No era un idioma que pudiera entender. Eran pensamientos sin forma, hambre, desolación, rencor. Retrocedí de un salto. La figura se inclinó hacia adelante. No caminó ni se arrastró. Simplemente cambió de posición sin mover los pies. Mi visión se nubló de terror. La vela que aún ardía iluminó durante un instante su rostro deformado, y en esos ojos reconocí un odio tan antiguo que supe que no era humano. La voz se hizo más nítida. No hablaba, pero llenaba mi mente de imágenes. Vi rostros desfigurados que lloraban en silencio, túnicas manchadas de sangre, un sacerdote que se arrodillaba ante la figura suplicando perdón. Vi las paredes de la iglesia cerrándose como un ataúd, y supe que aquel objeto no era solo un exvoto, era un receptáculo.
un receptáculo de lo que quedó cuando la fe se convierte en superstición y la compasión en crueldad. No recuerdo cómo pasé el resto de la noche. Desperté al amanecer, tirado sobre los escalones del altar. La figura había regresado a su hueco. La puerta estaba cerrada. Durante unos minutos creí que había soñado todo, pero cuando miré mis manos, vi que estaban cubiertas de polvo negro. Abandoné la iglesia esa mañana. Entregué mi informe al obispado sin mencionar nada de lo ocurrido. Clasifiqué la experiencia como fenómenos indeterminados. El retablo quedó sellado de nuevo, por recomendación mía. Nadie volvió a restaurarlo. Desde entonces he intentado seguir con mi trabajo. He estado en decenas de iglesias, monasterios y ermitas, pero en cada templo siento que alguien me observa. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esos otros ojos, pequeños y redondos, brillando detrás del sagrario. Y sé, con la certeza más absoluta, que algún día volveré a encontrarlos. Porque hay cosas que no son propiedad de la iglesia ni de la superstición. Cosas que nacen del miedo colectivo y se alimentan del abandono. Y cuando ese alimento es suficiente, dejan de ser un simple objeto. Se convierten en algo que respira, algo que recuerda y que jamás perdona. No he contado esto a nadie fuera de mi círculo más cercano. Me ha costado años reunir el valor para relatarlo, y aún ahora dudo de si alguna parte no fue un delirio. Pero cada vez que cierro los ojos, regreso a aquella sacristía. Mi nombre es Jorge Morales. Durante más de 15 años, trabajé como técnico de mantenimiento en edificios patrimoniales. Mi especialidad era revisar instalaciones eléctricas y de climatización en conventos y parroquias antiguas. Los encargos solían ser rutinarios: reparar luminarias, aislar cables corroídos, instalar detectores de humo. Nunca imaginé que uno de esos trabajos sería la raíz de la pesadilla que arrastraría el resto de mi vida. En el invierno de 2016 me encomendaron una inspección en la parroquia de San Ambrosio. Estaba ubicada en una calle estrecha, a medio kilómetro del cementerio municipal. El párroco, un hombre enjuto y silencioso, me explicó que la sacristía llevaba semanas con fallos eléctricos. Las luces se encendían solas en mitad de la noche, y varios feligreses afirmaban que veían un resplandor bajo la puerta cuando pasaban cerca. Me mostró un libro de actas donde constaban notas inquietantes: bombillas que estallaban sin motivo, objetos que aparecían en lugares distintos a donde se habían dejado, puertas que se abrían a pesar de estar aseguradas con llave. Al principio lo tomé como superstición de pueblo. Lo que me llamó la atención fue que el problema se concentraba siempre en el mismo lugar: una sacristía secundaria ubicada tras un arco de piedra que conectaba con el claustro. Era un cuarto estrecho, de techo bajo, con un armario empotrado y una lámpara de cristal colgando sobre una mesa de nogal. Entré por primera vez un martes por la tarde. La estancia estaba fría, más fría que el resto del edificio. Me impresionó un detalle: las paredes estaban cubiertas de rosarios colgados en hileras, cientos de cuentas polvorientas, como si quisieran levantar un muro de oración contra algo. Revisé el cuadro eléctrico y comprobé los cables. No hallé desperfectos. Sin embargo, cuando encendí la lámpara de cristal, parpadeó varias veces antes de estabilizarse con una luz mortecina. Durante media hora trabajé sin contratiempos. Al marcharme, cerré la puerta con llave y comprobé que quedara bien sellada.
A la mañana siguiente, el párroco me telefoneó. Dijo que la lámpara había estado encendida toda la noche. Supuse que había cometido un descuido. Regresé, revisé de nuevo la instalación y cambié el interruptor por uno nuevo. Antes de irme, probé varias veces la puerta. Estaba perfectamente bloqueada. Pero al día siguiente, otra llamada. La luz seguía encendiéndose. Decidí entonces quedarme en la iglesia después de que cayera la noche. Me instalé en un banco de la nave central, con la vista fija en la puerta de la sacristía. Pasaron horas sin que ocurriera nada. Alrededor de las 3 de la madrugada, sentí un cambio en el ambiente. La temperatura descendió de golpe. Un silencio denso, casi físico, se apoderó del recinto. Y entonces lo vi. Bajo la rendija de la puerta, se encendió un resplandor. No era la luz amarillenta de la bombilla, sino un fulgor blanquecino, pulsante, como si alguien caminara dentro con un farol. Me acerqué con cautela. Apoyé la oreja en la madera y escuché un murmullo. Sonaba a rezos, pero en un idioma que no reconocí. Tuve la convicción irracional de que quien rezaba estaba de rodillas, con la cabeza inclinada, repitiendo esas palabras de manera incesante. La llave colgaba de un clavo junto al marco. Durante un minuto dudé si usarla. Finalmente, la introduje en la cerradura y giré. La puerta cedió con un crujido largo. La luz se apagó al instante. Dentro, solo la lámpara de cristal iluminaba la penumbra. No había nadie. Sin embargo, el aire estaba impregnado de un olor dulzón, semejante a flores marchitas, mezcladas con algo más turbio. Me costó reconocerlo. Era el mismo olor que a veces flota en las capillas mortuorias. Intenté convencerme de que estaba sugestionado. Revisé la instalación de nuevo. Todo en orden. Me marché al amanecer, convencido de que nada volvería a suceder. Pero las noches siguientes, el patrón se repitió. Siempre a la misma hora. Siempre el mismo resplandor. Siempre el murmullo. Una madrugada decidí cruzar el umbral con la puerta abierta. Avancé hasta el centro de la sacristía. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón. Fue entonces cuando el armario empotrado emitió un golpe seco, como si alguien golpeara desde dentro. Me paralicé. Otro golpe. Luego un tercer golpe más fuerte. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero no me moví. Mi mano, sin que yo pudiera impedirlo, se alzó hacia el picaporte del armario. Lo abrí. Dentro no había nada salvo un espacio vacío cubierto de polvo. Pero sobre el suelo vi un círculo de cuentas de rosario, colocadas con un orden tan meticuloso que supe que no podía ser casualidad. Parecían un umbral o una trampa. Retrocedí un paso. Fue entonces cuando sentí que algo respiraba detrás de mí. Un soplo frío me rozó la nuca. Me giré de golpe y vi que la lámpara de cristal oscilaba suavemente, como si alguien hubiera pasado caminando bajo ella. No recuerdo haber salido de la sacristía. Recuperé la conciencia de madrugada, sentado en un banco de la nave central, con la puerta cerrada a mi espalda. Me dolía la cabeza y tenía la garganta seca. Decidí abandonar el encargo. Llamé al párroco y le dije que no volvería. Al despedirme, su voz sonó resignada. Antes de colgar, me confesó algo que me heló la sangre. No es la primera vez que pasa. Esa sacristía se cerró hace más de 70 años porque el sacerdote que oficiaba aquí empezó a dormir dentro. Decía que una voz le pedía compañía. Pasaba noches enteras arrodillado ante el armario, rezando, hasta que un día ya no salió.
Lo encontraron muerto, con la puerta atrancada desde dentro. Desde entonces, nadie consigue que permanezca cerrada. Colgué sin responder. Han pasado 9 años. A veces despierto de madrugada, convencido de que la lámpara de cristal parpadea sobre mi cama. Y en los sueños, siempre escucho la misma voz que reza en esa lengua extraña. Dicen que algunos lugares se aferran a quienes los descubren, que no basta con marcharse, que hay puertas que, una vez abiertas, no vuelven a cerrarse. Nunca he creído del todo en la maldad como una fuerza intangible. Durante casi 2 décadas de servicio como sacristán, he visto a hombres buenos cometer errores atroces y a miserables arrepentidos transformarse en almas generosas. Siempre pensé que el mal residía en las decisiones, no en los objetos o en los lugares, hasta que me encomendaron custodiar la iglesia de Santa Eulalia durante el llamado Triduo de la Expiación, una tradición local que yo no conocía y que, con toda honestidad, ojalá jamás hubiera conocido. Santa Eulalia es una iglesia barroca de piedra negra, plantada en la cima de un cerro polvoriento, a las afueras de un pueblo que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Llegué un martes de enero, con el frío clavándose en los huesos y una neblina baja que convertía la explanada en un páramo fantasmal. El párroco, un anciano de voz temblorosa llamado Padre Joaquín, me recibió con una mirada cargada de un cansancio casi culpable. Me explicó que durante el triduo la iglesia debía permanecer abierta las 24 horas y que yo sería el encargado de vigilar el lugar mientras él dormía unas pocas horas cada noche. Mi tarea no consistía solo en impedir robos. Debía custodiar una reliquia que se exponía en un pequeño relicario de cristal sobre el altar lateral. 3 falanges blanquecinas, supuestamente pertenecientes a un mártir desconocido, cuya tumba se descubrió bajo la nave hace más de un siglo. Se rumoreaba que la reliquia tenía propiedades milagrosas, pero también se decía que provocaba visiones y pesadillas a quienes permanecían cerca de ella durante demasiado tiempo. Yo no era hombre dado a los miedos supersticiosos, así que asentí y fingí entender la importancia del encargo. La primera noche transcurrió en un silencio opresivo. Me senté en uno de los bancos, con un breviario entre las manos. Cada cierto tiempo me levantaba a encender alguna vela o a comprobar que la puerta permanecía cerrada. Me impresionaba la forma en que la luz de las velas arrancaba brillos rojizos de los muros y hacía titilar el cristal del relicario. Era un objeto sencillo, un cubo de vidrio envejecido, con un pequeño marco de latón y un paño blanco sobre el que reposaban los huesos. Parecían casi inocuos, apenas 3 fragmentos pulidos por el tiempo. A eso de las 2 de la madrugada, mientras recorría la nave con paso lento, escuché algo que me hizo detenerme. Un leve murmullo, como un rezo pronunciado en voz muy baja. Me volví con brusquedad. No vi a nadie. Acerqué el oído. El sonido provenía del altar lateral. Me aproximé con cautela. Entonces, descubrí que el murmullo no se dispersaba en la nave, sino que surgía de algún lugar muy concreto, el interior del relicario. Fue un instante tan absurdo que casi reí. Me convencí de que el frío y el silencio estaban jugando con mis sentidos. Sin embargo, conforme me acercaba, comprendí que no era mi imaginación. Me incliné hasta quedar frente al cristal. La voz se hizo más clara, aunque seguía sin poder entender las palabras. La lengua era extraña, gutural,
con un ritmo entrecortado que me provocó un escalofrío en la base del cráneo. Di un paso atrás. La voz cesó. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. El cristal se empañó por dentro, como si algo hubiera exhalado un aliento frío atrapado allí desde siglos atrás. Durante un segundo, una huella apareció sobre el vaho. 3 líneas paralelas, semejantes a dedos largos. No me atreví a abrir el relicario. Regresé a mi banco y permanecí allí hasta que amaneció, con el cuerpo rígido y los ojos clavados en aquella urna de cristal. La segunda noche empezó con la misma quietud tensa. El padre Joaquín me dio unas palmadas en el hombro, pero noté que evitaba mirarme directamente. Antes de retirarse, se detuvo junto a la puerta y murmuró una frase que entonces no comprendí. Si escuchas que te llama por tu nombre, no contestes. No pregunté qué significaba. No quise parecer impresionable, pero esas palabras me acompañaron como un zumbido mientras transcurrían las horas. A la medianoche, encendí un cirio grueso en la capilla lateral y me quedé contemplando la llama. Sentía el corazón golpeándome en la garganta, sin motivo aparente. De pronto, un crujido se alzó en la nave, tan seco y nítido que me pareció un hueso partiéndose. Giré la vista hacia el altar. El relicario se había movido unos centímetros, dejando una huella limpia en el polvo acumulado sobre la mesa de piedra. La vela que sostenía se apagó sin que mediara corriente de aire. El silencio se llenó de una presencia densa, sofocante. Mi garganta estaba tan seca que me costaba tragar saliva. Jorge, mi nombre, murmurado con una voz que era al mismo tiempo desconocida y cercana, como un eco de mi propia conciencia. Me llevé la mano al crucifijo que colgaba de mi cuello. No respondí. Recordé la advertencia del párroco. Jorge, ayúdame. Era un susurro impregnado de dolor. Y sin embargo, en su fondo latía un matiz de rencor, una amargura que helaba la médula de los huesos. Me di cuenta de que no provenía del relicario en sí, sino de algo más profundo. Algo que se filtraba a través de los cimientos de la iglesia, como agua turbia que sube desde la tierra. Sentí que mis piernas se aflojaban. Me arrodillé en el suelo, incapaz de mantenerme en pie. La voz continuaba, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Jorge, no cierres los ojos. Mírame. Apoyé la frente sobre las baldosas, apretando con fuerza el crucifijo. Rezaba sin voz, con la mente fragmentada por el terror. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la voz se extinguió. Cuando por fin me incorporé, la vela se había consumido hasta la base y el relicario estaba en su sitio, intacto, pero supe que algo había cambiado, que ahora me reconocía. La tercera noche fue la peor. El padre Joaquín no se presentó. Más tarde supe que había enfermado de repente. Fui el único responsable de vigilar la iglesia. Cuando la noche cayó, un silencio pesado cubrió cada rincón. No encendí más luces de las necesarias. La penumbra me hacía sentir menos expuesto. A la 1, los bancos empezaron a crujir, como si un centenar de fieles invisibles se levantara al unísono. Corrientes frías reptaban por el suelo, subiendo por mis piernas. El aire se impregnó de un olor ácido, semejante a carne vieja. Me arrodillé frente al altar mayor, buscando consuelo en la oración, pero mientras rezaba, comprendí que algo avanzaba tras de mí. No lo vi. No hizo falta.
Supe que si giraba la cabeza, la visión me enloquecería. La voz regresó, suave como un veneno. Jorge, abre la urna, devuélveme mis huesos. Intenté cubrirme los oídos, pero la voz se infiltraba en mi mente como un cuchillo de hielo. Devuélveme mis huesos. No respondí. No me moví. No sé cómo conservé el juicio. Durante horas permanecí inmóvil, con los ojos cerrados y la frente pegada a las baldosas. Cuando amaneció, me encontraron allí, temblando como un niño. No volví nunca más a Santa Eulalia, pero durante años he soñado con esa voz que me reclamaba. Y cada vez que cierro los ojos, revivo el momento en que sentí una mano invisible apoyarse en mi hombro, con una presión tan real que juraría que me dejó un moretón. Porque hay reliquias que nunca debieron extraerse de la tierra, huesos que no buscan veneración, sino retorno, y cuando encuentran a quien los escucha, saben que tarde o temprano obtendrán respuesta.